Bien, seguimos con nuestra secuencia de videos tutoriales. En esta ocasión vamos a ver las colecciones en Java, un tema de suma importancia para en cuanto al conjunto de datos, el manejo de ellas y la forma en que vayan a interactuar y mostrarse en nuestra aplicación. Es muy importante conocerla, ya que agrega eficiencia en cuanto a su uso. Sin más preámbulo, vamos a iniciar con este maravilloso tema. ¿Qué son las colecciones en Java? Dice que las colecciones en Java son arreglo de objetos que tienen en su naturaleza un crecimiento dinámico y cuentan con un conjunto de interfaces y clases que la hacen mucho más eficiente que el tradicional arreglo. Nosotros aprendimos en Java básico el uso de los arreglos y cómo podíamos agregar, ¿verdad?, un elemento a un arreglo, y cómo cuando creábamos un arreglo teníamos que especificar la cantidad de elementos que iba a tener, y vimos cómo teníamos que eliminar un elemento de un arreglo, que había que hacer un algoritmo, ¿verdad?, que pudiera hacer esto, extraer un elemento de un arreglo. Había también que hacer otro algoritmo para extraerlo, y un sinnúmero de cosas que en principio, aunque nosotros trabajamos bastante y aprendimos de esto, pero había que insertar un poquito más de código. Aquí en este tema, donde vamos a ver el Collection Framework, vamos a ver cómo todas esas interfaces y esas clases se unen para hacer un poquito más sencilla todas esas cosas que estábamos diciendo, cuanto a la inserción, la extraer, remover y un sinnúmero de cosas que en los arreglos no podíamos hacer. Ustedes vieron también que la parte dinámica del crecimiento, recuerda cuando creamos un arreglo, tenía un máximo de elementos y inmediatamente se agotaba, ya estaba no limitado, pero esta no, esta va creciendo dinámicamente. ¿Qué podemos hacer con las colecciones? En el Collection Framework, cuando yo sé colección, yo puedo agregar objetos a la colección, puedo eliminar esos objetos de la colección, puedo buscar uno o un grupo de objetos en la colección, extraer uno o un grupo de objetos de la colección, o recorrer o iterar en un conjunto de objetos. ¿Qué tipo de escenario normalmente se presentan cuando nosotros vamos a usar colecciones? Los escenarios son los siguientes. El más típico o común es el de la base de datos, porque en la base de datos normalmente hay un conjunto de datos organizado y nosotros nos conectamos a esa base de datos y extraemos una información. Esta información en Java nosotros lo manejamos a nivel de colección de objetos. Entonces, una vez que extraemos la información de la base de datos, ¿verdad?, a nuestra aplicación en Java, ya esa información a partir de ahí se va a manejar a nivel de arreglo, o sea, arreglo de objetos, colección de objetos, donde yo puedo agregar, la información ya está ahí, pero
puedo extraer, puedo eliminar, puedo buscar, etcétera, etcétera. Todas estas cualidades, todas estas herramientas nos lo da el Collection Framework. Pero vamos a ver de qué está hecho el Collection Framework, el conjunto de clases y cómo es el que está estructurado. Lo primero, la superclase del Collection Framework se llama Collection. Esa es una interfaz que es el padre de todas las clases e interfaces que hacen uso de las colecciones. Esa clase a su vez, o esa interfaz a su vez, tiene podemos decir 3 clasificaciones que heredan de él, que son el set, como lo estamos viendo aquí, el list y el queue. Entonces, el set a su vez tiene otras clases y otras interfaces, ¿verdad?, que heredan de él, como el hash set, source set, link hash set, navigator set. Tenemos también el list, array list, el vector, link list, y tenemos el queue, quien toma también la clase link list y el priority queue. El Collection Framework, no, para que sea framework, hay otras clases que no están dentro de la jerarquía de Collection, pero ellas complementan para así hacer el Collection Framework, que ellos son los map, y de la clase Object tenemos las clases de utilidades Arrays y Collection, que más adelante vamos a ver de manera detallada cada uno de esos elementos. Ahora mismo vamos a concentrarnos en ver cómo está estructurada la jerarquía del Collection Framework. Por ejemplo, el map se encarga de hacer búsqueda avanzada, una búsqueda rápida dentro de una colección de objetos. Él no es parte de la clase Collection, si se dan cuenta, no está conectada. También el Collection no se debe confundir el Collection del Collections. El Collection es una clase que tiene un sinnúmero de métodos estáticos, que es de utilidad para las clases e interfaces del Collection Framework. Pero el Collection es una interfaz que es el padre de todas las colecciones, ¿verdad? Entonces, ya conocemos un poquito de la jerarquía de clases. Aquí tenemos de manera organizada cada una de esas clases e interfaces. Por ejemplo, en la categoría del map tenemos el hash map, hash table, tree map, link hash map. En la categoría de set, hash set, link hash set, tree set. En la categoría de lista, array list, vector, link list. Y el queue, priority queue, y el utility collection en array. Quisiera darle de manera rápida, aunque lo veremos en su slide, qué es lo que hace cada uno de ellos. El map se encarga de búsqueda, o sea, su especialidad es hacer búsqueda. El set se encarga de que no haya duplicidad en cuanto a elementos, ¿okay? El list se encarga de lista, o sea que traigo un elemento en la base de datos, entonces se encarga de esto, la lista. El queue es otro tipo de colección que lo que usa la forma de pila, o sea, de que primero que entra, primero que sale,
En este caso el priority queue va acorde a la forma que está ordenado los elementos dentro de la colección, que más adelante vamos a verlo en su debido momento. Los utilities, métodos especiales que complementan cada una de esas clases. Ok, vamos a ver algunos conceptos sumamente importantes antes de entrar en detalle sobre el uso de las colecciones. El término sort, un sort, order y un order. Vamos a abrir un notepad que nos pueda volver. Entonces cuando nos hablan de order, creo que es order, perfecto, order. ¿Qué es lo que indica cuando una colección usa el order? El order es de que la interfaz agrega cada uno de sus elementos de manera indexado. Es indexado, o sea que cada elemento va cayendo, o sea, la forma que va entrando va a ser la forma en que va viéndose dentro de la colección. Por ejemplo, una colección de objetos que yo agrego, mi primer elemento A, o sea que A está en el índice 1, ok, A está en el índice 0, que diga en vez de 0, 1, 0. Si yo pongo Juan está en el índice 1. Pongo 34, de 34 está en el índice 3, y así sucesivamente. Eso es lo que le llaman el order. Una colección, verá más adelante de cómo cada una de esas interfaces tiene su naturaleza de order, de un order, un sorter o un sorter, ¿okay? Pero primeramente estamos viendo este concepto. Si es un order es porque no tiene esta funcionalidad de que cada vez que se agregan los elementos se vayan indexando. Sorter trata de que los elementos, por su naturaleza, están organizados de manera ascendente. Por ejemplo, si yo estoy agregando los elementos, por ejemplo, Juan, Pedro, Santiago, qué sé yo, Juan, Pedro, Santiago, Adelina, que cuando yo muestro esta colección, lo que va a hacer lo siguiente: el primero que me va a mostrar es Adelina, el segundo que va a mostrar según el alfabeto va a ser a Juan, y el tercero que me va a mostrar va a ser a Pedro, y por último me va a mostrar a Santiago. Esto es lo que le llaman el sorter. Cuando una colección es sorter es porque de manera implícita, por defecto, él implementa esto. Como también yo podía tener una colección de números, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Entonces él lo que va a hacer, lo va a ordenar de acuerdo al número. El número más pequeño primero y el más grande
después y así sucesivamente. Entonces, una vez entendido esto, una vez entendido esto, vamos a seguir con nuestra exposición. Ok, aquí tenemos de manera categórica cada una de las clases de las colecciones, las interfaces de las colecciones, y él dice cuáles son ordenados, cuáles son desordenados y cuáles son sorry y cuáles no son sorry. Por ejemplo, como ven aquí, el hash map es una colección, es un map, ¿verdad? De tipo map. Él no es ordenado y no es organizado tampoco. El hash table también de tipo map, no es ordenado, pero tampoco es organizado. Tree map de tipo map también, ordenado, él es un sorter, ok, de tipo sorter, pero de manera natural él es, o sea, contiene el asunto de organizarse de manera automática, ¿okay? Pero aquí se le puede aplicar mediante otros métodos de la clase de utilidades el sorter, ¿okay? Cada uno de ellos, si ustedes pueden ver la tabla y hacer las comparaciones, dice qué es lo que es uno, qué es lo que es el otro, ¿okay? Bien, llegamos a esta fase, la sobreescritura del equals y el hash code. Estos métodos son de la clase object. Esos métodos son muy importantes, que se sobrescriben en cada una de las clases que nosotros creamos cuando queremos que ellos entren en cuanto a las colecciones se refiere. Cada objeto, de manera por defecto, tiene un hash code y tiene un equal. El hash code es como un entero que se le asigna al objeto, porque hay clases de la collection framework, como es en el caso de los hash table, el hash map. Todas las clases hash utilizan para hacer la búsqueda rápida y el proceso rápido al hash code del objeto. ¿Y qué pasa? Cuando la clase sobrescribe el hash code, la búsqueda de ese objeto dentro de la colección es mucho más rápida y eficiente. Pero si no lo está, es lo que va a tener por defecto lo que le asigna la clase object, y la búsqueda va a ser mucho más lenta. Por eso que es tan importante sobreescribir el hash code. Y el equal, como lo vamos a ver también, puede hacer que estamos haciendo búsqueda por un objeto en específico, ¿verdad? Entonces vamos a suponer tenemos el objeto persona, ¿okay? Y lo que ponemos como el ID, la persona en sí, depende de esa persona, tráigame el tipo de vehículo que tiene. Entonces puede ser de persona, yo puedo tener a Juan y puedo tener a Pedro, pero ambos son personas. Entonces debe haber algo que lo diferencie entre ellos. Entonces, cuando hacemos esa comparación y sobreescribimos el método equal, entonces él va a permitir hacer una diferencia entre ambos métodos. Por eso vamos a ver cómo sobreescribimos el método equal. Vamos aquí.
aquí, vamos aquí a crear un paquetico aquí. Un paquetico. Podríamos crearlo aquí mismo. No más mucho. ¿Cómo se llama? A ver. Estoy un poquito agripado. Persona. Somos persona. Pues creamos ciertas propiedades. Vamos a crear dos propiedades: nombre, vamos a poner el nombre y el ID de la persona. Ok, nombre y ID de la persona. Vamos a insert para ello. Ok, ya tenemos nuestra persona normal aquí. ¿Qué pasa? Si vamos aquí, vamos a un método, a un main aquí, decimos persona, new persona, y vamos a decirle, vamos a llamarlo persona 1, y a esto vamos a llamarle persona 2. Recuerda, ahora yo voy a usar el método equal como si no lo hubiera sobrescrito. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a compararlo. P1 equal a P2. Vamos a ver. Nos debe retornar true o false. Si es true es porque son iguales, claro, pero si es false no son iguales. Vamos a ver. Me dicen que no son iguales, y sin embargo ambos son personas. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero agrupar un conjunto de objetos en una misma categoría, y traer, pudiera más o menos, depende del ID, que me traiga X elemento de ese objeto. Entonces vamos también a ver otra cosa aquí, el hash code. Por defecto él viene con hash code .get hash code. Vamos a ver el hash code de P1, vamos a ver el hash code de P2. Entonces vamos a ver, ejecutamos aquí y se dan cuenta, mira la numeración que nos da, una numeración larguísima. Nosotros pudiéramos hacer que esto fuera mucho más corto y más eficiente para que nuestras clases hash puedan trabajar mucho más rápida en cuanto a la búsqueda que vayan a hacer. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Sobreescribiendo el método equal. Para sobreescribir el método equal, decimos public, el equal devuelve un boolean, recibe un objeto, ¿verdad? Y
hacer lo siguiente. Para sobreescribir el método equal, nosotros podemos tomar algunos elementos de la clase y compararlo. Puede ser, bueno, yo quiero que si el nombre y el ID son iguales, entonces se está tratando del mismo objeto. O podemos decir, si el ID es diferente, es que es un objeto nuevo, o sea, el objeto es diferente, como yo quiero. Por ejemplo, aquí yo tengo esto, ID y nombre. Primeramente lo voy a hacer con el ID. Una cosa que debo tomar en cuenta antes de hacer esto, recuerda el operador instance of. El operador instance of nos va a verificar si el objeto que estamos comparando, ¿verdad?, es del mismo tipo del objeto actual. Entonces, esto es polimorfismo, como podrán ver aquí. Aquí yo voy a hacer un downcasting, ¿verdad?, bajando el objeto que voy a pasar aquí a su objeto original. Entonces, esto lo hago por si el objeto que se está introduciendo ahí no es del mismo tipo, para que no me dé un error de compilación o una excepción. Entonces yo hago lo siguiente, hago if object instance of persona. Si él es de un tipo de persona, entonces pues por lo menos está entrando dentro de mi posibilidad. Entonces yo ahora voy a decir persona P, ¿la? Estoy haciendo un downcasting. Recuerda cómo funciona el downcasting. ¿Okay? Lo estoy bajando a su naturaleza anterior. ¿Okay? Entonces ahora voy a decir si p.get id es igual a ese id, así ese id pudiera llamar ese método o pudiera llamar la propiedad. Si p, ¿verdad?, que es el objeto realmente que ya se está pasando, donde en el lugar donde lo estoy llamando, en el cliente que lo estoy llamando, es igual al ID que yo tengo actualmente, entonces se está tratando del mismo objeto. Si es así, entonces esto yo lo debo devolver como true. En caso de que no sea así, o sea que el objeto va a bajar force, o sea, bajar force, pero no vamos a poner esto ahí, sino vamos a ver, vamos a hacerlo así. Veamos ahora. Si se dan cuenta, ahora ha cambiado el asunto. Ahora dice true y se trata, mira, yo creé un objeto P1, un objeto P2, pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue la relación que yo dije que deben
mi parámetro para decir que esos objetos son iguales es que tengan el mismo ID. Si tienen el mismo ID, porque normalmente una de las cosas que sabemos que siempre van cambiando son los ID de los objetos. Si tienen el mismo ID es porque se está tratando del mismo objeto. Entonces, ¿por qué trajo true? Porque recuerdan que el ID yo no lo he cambiado, vino por defecto el valor de 0, ok, pero nos sigue tirando el mismo hash code. Entonces podemos hacer la sobreescritura del hash code. El hash code no tiene ningún inconveniente, ninguna dificultad para sobreescribirlo. El hash code normalmente devuelve un entero, hash code, y voy a retornar la operación que yo quiero. Si yo quiero, incluso hasta le puedo asignar un hash code fijo a ese objeto en particular, pero si quiero hacerlo mucho más dinámico, yo puedo retornarlo con el valor del ID, es decir, que ese ID por 2, el ID por 2, este pudiera ser mi hash code, y este amarillo que me está presentando es por la sobreescritura, al igual que ahí ya sobreescribí mi hash code. Ahora cuando ejecuto nuevamente, nos da 0 y 0 porque es el valor por defecto que tiene. Es decir, si multiplico 0 por 2 va a dar 0, pero si esto cambiara su ID P1 set ID, o cambiara 3 y persona cambiara su ID, entonces vemos que abre false porque se tratan de personas distintas, porque tienen ID distinto, ok, pero mira como aquí también cambia el hash code. Esto es lo interesante de esto. Ahí ve, para un objeto el hash code es 6, para otro el hash code es 8. Entonces para la clase hash, eso permite que la búsqueda sea mucho más rápida y eficiente. Por eso que en nuestras clases de entidades debemos sobreescribir el equals y el hash code. Okay, vamos a seguir con nuestra presentación. Ok, ya que hemos visto la sobreescritura del equal y el hash code, vamos a ver dentro de las colecciones, las primeras colecciones aquí. Las primeras colecciones que vamos a ver aquí son las listas. Las listas, como le dije anteriormente, su naturaleza es alimentarse de un conjunto de objetos que pueden venir de una base de datos, pueden venir de un archivo, no importa la fuente. El punto es que un conjunto de datos que viene del exterior y que se va a comunicar dentro de nuestra aplicación. Entonces hay que manejarla a nivel de lista para luego trabajar en ella. Mi clase, después de la collection, mi clase tope dentro de la lista es el list. Y recuerda que siempre vamos a estar utilizando el polimorfismo. Entonces, normalmente a la hora de declarar una lista vamos a usar el list como el tipo, y array o vector list como
el objeto, la instancia. Ok. Ustedes vieron ahorita que el list es ordenada e indexada. El array list es más o menos parecido al arreglo normal que nosotros conocemos, pero con la peculiaridad del uso de las colecciones y todo la ventaja que nos da el Collection Framework, de que nos permite agregar dinámicamente, nos permite eliminar dentro de ella de una manera muy sencilla, etcétera, etcétera. El vector no tiene ningún bueno, tiene algo de diferencia del array list. La única diferencia que tiene es que el vector, sus métodos están sincronizados, que eso le da seguridad, pero lo hace mucho más lento. El array list no están sincronizados sus métodos y por lo tanto es mucho más rápido. Una peculiaridad que tiene el array list a nivel de desplegar elementos dentro de sus componentes es el más rápido, pero el linked list es otro tipo de lista, pero esa lista es una lista de tipo queue, que indica el queue, o sea, de tipo pila, que puede usar el algoritmo de la pila, de que el primero que entra es el primero que sale. Y qué ventaja le da esto sobre las otras listas que tenemos aquí, de que la inserción de este tipo de arreglo es mucho más rápida que el array list. O sea, el array list para desplegar es más rápido, pero para insertar el linked list es mucho más rápido, ya que su forma de inserción está linkeado con el primero que entra y el primero que vaya a salir. Entonces ya vemos más o menos un poquito de diferencia que hay entre ellos. Vamos a ver algunos ejemplos para ver cómo es que funciona esto. Ok, vamos a salir de esto, no nos estamos por ahora. Para usar el Collection Framework tenemos que importar la clase, el paquete Java Util, ¿verdad? Importamos todas sus clases aquí. Entonces, como estamos haciendo uso de la lista, un list, new array list. Ok, ya hemos creado una colección de objetos. Entonces yo quiero agregar un elemento, un objeto a mi lista, o list. Utilizo el método add. El método add nos permite agregar elementos a la lista. Por ejemplo, aquí tenemos ahí, yo puedo agregar, voy a ver, un string, nuestro famoso Juan. Yo puedo agregar aquí, y se dan cuenta el elemento que va por defecto es un object, como lo están viendo aquí. O sea, quiere decir que lo que yo agregue ahí, todo lo que yo agregue ahí es un objeto, él lo ve como un objeto. O sea, yo puedo agregar aquí new integer, y ese integer un 8. Yo puedo agregar así directamente el integer así. ¿Qué pasa? Él aquí de manera implícita él me hizo esto aquí.
Eso le llaman autoboxing, para que vayan familiarizándose con el tema. Autoboxing. Antes, en Java 1.4, no se permitía agregar un objeto a la colección haciéndolo de esta forma. Había que hacerlo obligatoriamente new integer o new double, etcétera, etcétera. Pero ahora, desde a partir de Java 5, él permite el autoboxing, o sea, este elemento funciona de esa forma. Yo pudiera también a mi lista agregar una persona, ¿verdad? ¿Okay? Y tengo mi persona aquí. Ok, yo puedo ver cuánto elemento tengo en mi lista. Usando el método side. El método side me dice cuánto elemento tengo en mi lista. Ejecutamos. Dice que tengo 4 elementos. Y esto puede seguir creciendo. Si quiero por lo menos imprimir una vista, un preview de cómo está saliendo la lista, y ustedes van a ver lo de el order, que todo va de manera indexada. Yo le digo list, tal y como lo iba introduciendo, así mismo, no sé, por ejemplo, Juan, que fue el primero ahí, 8, 3, sistema bancario, persona, que es el último objeto que agregué a la lista. Todos son objetos. Ok, si yo quiero de manera particular uno de esos objetos, acceder a ellos, puedo utilizar el método get y el índice. Le digo quiero que me traiga el 0, el que está en la posición 0, y me trae a Juan. También yo puedo, después que la lista está agregada, agregar más elementos. Yo puedo hacer set. Okay. Con el método set yo puedo agregar un elemento a un índice específico. Igual, ok, sí, yo quiero agregarlo por lo menos después del índice 0. ¿Qué es lo que quiero agregar? Quiero agregar a Pedro. Ok, eso ya ahí lo modifiqué, disculpa, ahí yo lo modifiqué, seteé el método. Pero yo puedo insertar también, veamos el método, se llama índice. Vamos a entrar a la API para ver la release. Ok, el mismo método add, yo le puedo decir add, pero en el índice específico. Por ejemplo, después del 0 quiero poner a María.
vamos a quitar el set para que Juan aparezca. Bueno, aquí él puso antes María, Juan 8, etcétera, etcétera, y Juan se movió. Ya ustedes vieron que esos métodos los podemos utilizar en cuanto a la lista. Bien, entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un problemita en cuanto a lo que nosotros quisiéramos esos elementos recorrer dentro de esa lista de elementos y utilizar el for each, ¿verdad? Que pueda darnos esa ventaja sobre esto. Entonces, si lo vamos a hacer así, queremos recorrer, tenemos que usar el for tradicional, ¿verdad? Una forma de recorrer y menor que list.size. Yo tendría que hacer un casting bueno, como hay diferentes objetos aquí, yo no puedo traer uno en específico, porque yo tengo cadena, yo tengo número, pues tengo objeto persona, y para traerlo tengo que traerlo a nivel de como un objeto en específico. No puedo traerlo como un string, porque en algún momento me va a dar me va a lanzar una excepción. Por ejemplo, vamos a suponer str, yo pudiera hacer esto, object this.get y pero esto me va a lanzar mi excepción. Vamos a ver qué dice así: incompatible type. El fed es un objeto incompatible, claro, no puse el string aquí. Ok, vamos a suponer que aquí yo vaya str, imprimir lo que hay aquí. Me va a imprimir donde hay cadena, pero donde no hay cadena me va a dar un error de compilación, ¿no? Y ese ahí es que radica el problema. Por ejemplo, si todo fuera cadena, vamos a poner aquí eso no fuera cadena, ¿verdad? Eso fuera cadena, ahí él lo tomaría sin ningún problema, porque todos los elementos que hay ahí son cadenas. Ok, pero esto representa un problema a la hora de especificar muy bien qué tipo de objeto es que yo quiero que se vaya a iterar. Entonces más adelante vamos a ver el uso de los generic, por lo menos una introducción a los generic que resuelven un poquito ese tipo de problemas. Pero vamos a aprovechar y ver la diferente forma de que podemos iterar sobre un grupo de objetos. Yo voy a nuevamente a cargar los elementos que estaban en la lista, ¿verdad? Y vamos aquí a poner un comentario a esto y seguiremos. Otra forma que podemos iterar sobre los objetos de una colección es haciendo el uso
de la interfaz iterator. La interfaz iterator nos permite iterar sobre un conjunto de objetos dentro de una colección, y la forma de uso es así: iterator, la variable iter, llamo la lista colección, y dentro de la colección todas las colecciones tienen un método que se llama iterator. Por lo menos lo que implementa la interfaz iterator tienen eso. Para que vean, el iterator es un patrón de diseño. Ustedes lo verán cuando lo estén investigando. Entonces usamos el while, sino iter hasNext. El método hasNext lo que me dice si hay elementos dentro de la colección. Mientras hay elementos, él va a ser verdadero. Cuando no haya elementos, él va a ser falso. Y se sabe, si el while está falso, entonces él no va a entrar dentro del ciclo. Entonces dentro de él tiene un método que se llama next, de iter next, y lo que me va a hacer es retornarme el siguiente elemento. En primer lugar, cuando empezamos, está el cursor está por encima del primero, porque le doy next, se pone en el primero, y ahí mira cómo me despliega cada uno de los elementos. Este no tiene ningún problema, porque imagínate, cada elemento que está en el arreglo, él lo va iterando. Ok, entonces vamos a hacer una pausa en este video tutorial. Vamos a seguir viendo otros ejemplos mucho más completos que nos puedan complementar esa explicación que acabamos de dar. En el próximo video tutorial vamos a ver el list iterator, vamos a ver ejemplo un poquito más completo, donde hacemos uso de toda esa funcionalidad que estuvimos dando. Tampoco no vimos el remove y toda esa cosa, lo veremos también en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.